amigos, familias, que los precios en Estados Unidos comenzaron a repuntar. Antes de saber esto ya a nivel de campo, nos habían comentado algunos analistas que una vez que se fueran de las tierras, del trabajo de recolección, por ejemplo en California, en otras extensiones de tierra, los migrantes ilegales, una vez que se perdieran de vista porque tienen miedo a la que los deporten, etcétera, ¿quién iba a ocupar los puestos? Si lo ocupaban norteamericanos o personas legales, este precio iba a subir de los productos finales porque evidentemente había que pagarle por hora lo que corresponde a una persona legal. Lo cierto es que sin mucho tiempo ya se ven los impactos, pero dejemos que sea Leonardo Buniac, economista, magíster en economía internacional, que nos diga exactamente qué es lo que ha pasado, que ha llevado a este repunte inflacionario en Estados Unidos en tan corto tiempo. Bienvenido, Leonardo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer, Ginette. Andrés, ¿cómo están? Qué bueno escucharlos. Feliz año 2025. Gracias, feliz año. Feliz año, Leonardo. Bueno, cuéntenme. ¿No? Escuchaste la pregunta, que qué es lo que ha pasado con la dinámica estadounidense que llevó a la inflación tan rápido. Sí, yo creo que de alguna manera esta noticia surge como consecuencia del resultado de la inflación del cierre del mes de enero. Recordemos que estamos a mediados del mes de febrero y el único indicador que tenemos de precio de la economía es, digamos, el cierre del mes de enero, que cerró alrededor del 3%. Es decir, estamos hablando de un punto por encima del objetivo de inflación que se trazó la Reserva Federal durante todo el año 2024. Yo creo que, no sé, pero si nosotros definimos qué es la inflación es el alza general sustancial de los precios de la economía. Es decir, si sube el precio de un producto determinado, eso no es inflación. Si sube el precio de dos productos, tampoco es inflación. Para que sea inflación, tiene que ser sostenido, incesante, pero lo más importante, tiene que ser general el aumento de precios para hablar entonces de escala inflacionaria. Trump tomó el poder el 20 de enero, así que es bastante difícil esperar que, digamos, que el 10 de enero, el 30 de enero, 10 días después, ya tengamos un alza de precios asociado al tema, por ejemplo, de las exportaciones. Creo que sería bastante exagerado. El gran tema es que tienes un tsunami monetario que se inyectó durante el año 2023, 2022 y 2023, que la Reserva Federal ha venido de alguna manera recogiendo, pero no lo ha podido hacer a través del aumento en las tasas de interés. Comenzaron a bajar durante el último trimestre del año, pero como el objetivo de inflación del 2%, que permitiría llevar la tasa de interés a una tasa neutral, que significa neutral, que ni genera inflación, pero ni genera contracción en nivel de actividad económica. Lo cierto es que cierra el año 2023 con un cierre todavía de una inflación por encima del objetivo, se extiende hasta el cierre del mes de enero, la economía cierra desacelerada, lo que me permitiría decir de alguna manera, sin ninguna posición política, porque no voto en Estados Unidos, es que de alguna manera tuviste un cierre muy mediocre del año 2023. Toma Trump el poder en enero 20 y el cierre de enero te arroja una inflación del 3%, lo cual te haría pensar de manera muy especulativa que algunas exportaciones que ya se han iniciado, que no son masivas, ya te están generando problemas en el sector agrícola. En otra cosa, por ejemplo, el tema de los huevos, que obedece más a una crisis que tiene que ver con la gripe aviar para las gallinas, etcétera, y eso te ha producido que tengas que matar una cantidad de animales que obviamente hace que los huevos estén escaseando y que el huevo en particular esté aumentando de precio. Lo que te quiero decir es que yo creo que es muy pronto, pero demasiado pronto, vincular un alza de precio en el sector agrícola, especialmente lo que está ocurriendo con los huevos, a un tema vinculado con las exportaciones, porque el tema de las exportaciones tiene un efecto mediático muy poderoso. Por ejemplo, enviar ya 2 vuelos aéreos a Guantánamo tiene mucha fuerza y estamos hablando de apenas 100 y pico de personas, como también los que han llegado a Colombia, los que han llegado a Venezuela o los que están regresando a México. Es decir, estamos hablando de una economía de 24 trillones de dólares aproximadamente de tamaño, representa el 25% de la economía mundial, y las exportaciones
¿verdad?, el freno a las migraciones involuntarias a Estados Unidos, definitivamente sí podría generar un impacto mucho más adelante, pero por ejemplo decir que la inflación del mes de enero de un 3%, 10 días después de la toma de posición de Donald Trump, ya está generando un aumento de la inflación. Yo creo que es un poco apresurado. Tiene que ver un poco, bueno, no apresurado, exageradamente apresurado, porque en 10 días tú no produces en una economía tan grande, tan poderosa, la economía más grande del planeta, produces una inflación cuando las exportaciones están ocurriendo de manera, digamos, en función de la capacidad de exportar, que es enviar aviones, y apenas se han recibido pocos aviones en México y pocos aviones en Colombia, pocos aviones en Venezuela. Entonces, te pregunto, Leonardo. Yo creo que es muy responsable en eso, ¿no? Porque es una exageración decir ya comenzó la inflación en los Estados Unidos como consecuencia de las deportaciones, ¿no? Entonces, bueno. Ahora te pregunto, Leonardo, ha habido algunos anuncios, todavía faltan porque se concreten, digamos, pero el tema del incremento de los aranceles, el tema justamente de que no se consiga cierta mano de obra que está en esa población deportada, y algunos analistas han augurado que a la administración Trump le va a costar, digamos, frenar la inflación. De hecho, veíamos pues los llamados a recortar la tasa de interés que hacía el propio presidente. ¿Cómo vislumbras tú justamente ese escenario en un contexto donde también hay un intento de recortar enormemente el gasto público con todo este programa de eficiencia gubernamental que adelanta Elon Musk? Sí, fíjate, volvemos también nuevamente al tema, cuando hablamos entonces de la diplomacia arancelaria, vamos a llamarlo en esos términos. La diplomacia arancelaria es decirle a México, te subo los aranceles, ¿verdad?, a un 20%, a Canadá un 20%, con el objetivo y el dividendo político de que me frenes, por un lado, las migraciones involuntarias, y por otra parte, me combatas el narcotráfico, especialmente el fentanilo, que me está generando un problema de salud pública. Y entonces, este aumento en los aranceles también es un factor que puede estar incrementando los precios. Mentira, en 24 horas bajaron. Es decir, no hubo mayor tiempo para que los aranceles impactaran la economía. Hay que tener muchísimo cuidado, Andrés, porque aquí esto es muy interesante, porque a Trump hay que juzgarlo mucho más por lo que hace que por lo que dice. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ciertamente, un aumento de los aranceles a nivel global, una guerra arancelaria, no gana nadie. O sea, se perjudica sin duda la economía global, pero también se perjudica la economía americana, que es la primera importadora del planeta, y el efecto precio se va a ver. Ahora hay que esperar un poco a ver cómo va a evolucionar esto. Y esto del abandono de los campos, lo que uno ve, ¿eso es algo muy puntual o es algo que se está viendo ya en muchas áreas productivas? Es que ese es el tema, que es el tema del factor mediático, es muy importante. Hoy tenemos redes sociales, tenemos todas las redes sociales, están de alguna manera inundando con muchísima información lo que te puede estar ocurriendo, y la realidad es que esta economía en este momento está muy pendiente, pero muy pendiente de una inversión de 500,000 millones con el Stargate. Hay una desregulación en materia de barrera, viene una política tributaria progresiva de reducción de impuestos que de alguna manera tiene que ser compensada para que no produzca un mayor déficit fiscal con una reducción de gasto público. Entonces te das cuenta, por ejemplo, todo lo que es los temas del programa USAID, todo lo que está generando como consecuencia y el ruido político que está generando cuando estamos hablando de que se están recortando gastos que fueron de alguna manera irresolutos, irresponsables, y que se están aplicando cosas muy distintas a lo que fue el programa USAID cuando nació en el año 61. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que esperar un poco, porque hay un efecto mediático muy poderoso, muy importante. Ya se habla de la primera presidencia imperialista. ¿Y sabes por qué? Porque es muy gracioso, porque esto hay que analizarlo y la gente tiene que saberlo. Donald Trump le acaba de cambiar el nombre al monte de Lani, que está en Alaska, por el nombre del monte McKinley. Entonces la gente dirá, ¿y por qué hizo eso? Bueno, básicamente porque McKinley fue presidente de los Estados Unidos en 1897 y con él nació lo que se llama la primera presidencia imperialista. ¿Por qué razón? Porque fue él el que llevó la guerra
contra España, le ganó, fue la guerra hispanoamericana, como consecuencia de eso se anexó Puerto Rico, se anexó Cuba. O sea que estamos ante una nueva carrera imperial de los Estados Unidos, una renovación. No, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor es un mensaje que está mandando, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, por eso cuando tú hablas de la presidencia imperialista de 1897, cuando Estados Unidos se anexa a Hawái, se anexa Guam, se anexa Puerto Rico, se anexa Cuba, que después la devuelve un par de años después, pero impone la base de Guantánamo en Cuba en esa fecha exactamente, pagando $5,000 por el resto de la humanidad, por el resto de la historia. Tú dices, bueno, ¿y qué está pasando? Porque mira que ahora Trump está hablando del Canal de Panamá, de Groenlandia, cambiar el Golfo de México por Golfo de América, que ya se hizo en Google, por cierto. Será esto que estamos hablando de un presidente imperialista, que además con Elon Musk intenta detonar el Estado profundo, el establishment. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera Trump comienza a lograr muchas cosas, obtener dividendos de un conjunto de anuncios, pero que definitivamente todavía no pasa nada. Esto da para largo, Leonardo. Muchísimas gracias. Tenemos que despedirte. Agradecemos que hayas compartido tus conocimientos y tu análisis con nuestra audiencia. Eso tiene mucho valor. Gracias. Dale, Leonardo Muniaque, economista. Vamos con publicidad con Powergold. Powergold es el bocadito masticable más innovador del mercado, pues actúa de manera efectiva contra pulgas y garrapatas en perros durante 12 semanas consecutivas. Es el preferido de los perritos porque es muy sabroso al gusto y para sus humanos el más atractivo porque a partir de 2 horas puede verse su acción. Su componente principal es el fluoralanero, una molécula aprobada y probada y segura con los mejores resultados incluso en hembras preñadas y lactantes. Un producto de Brauer S.A. de Laboratorios Quimiovet. Powergold, el power que tu perrito necesita. Economía en 2+2. Unión Radio. Ahora es más
Bueno, ¿sabían ustedes, amigos, cuánto es el ingreso de las empresas generalmente los 14 de febrero? El 14 de febrero, día de San Valentín, es una